queridos hermanos, sean bienvenidos en este tiempo. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Salmos 133. Qué bueno es estar juntos como hermanos esta mañana y disfrutar un tiempo de adoración. Participemos juntos, como siempre, en familia. Que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino. En cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Úsanos, oh Señor, como quieras tú, por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción
días, queridos hermanos y amigos. Les damos la bienvenida. Hoy es un día muy especial porque tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios como familia, unidos en un solo sentir y con un solo deseo de adorarlo, de bendecir su nombre. Permíteme leerte el Salmo 100. Dice: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren con alegría al Señor. Vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradézcanle y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Y sí, nuestro Dios es bueno y Él merece toda la alabanza y toda la gloria. Oramos, inclinemos nuestro rostro. Padre bueno, Dios Todopoderoso, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos ser ovejas de tu prado. Gracias porque podemos decir con esa convicción que te pertenecemos. Gracias por tantas bendiciones. Señor, ponemos este tiempo, entregamos cualquier aflicción, cualquier tristeza, cualquier preocupación, Señor, pero ponemos en tus pies estos momentos, porque, Señor, tú nos has llamado a libertad y queremos, Señor, de verdad alabarte con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón puesto solamente en ti, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar este culto de adoración a nuestro Señor con este hermoso himno. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin Él resonar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Quiero ser portador de tu gloria. Quiero ser portador de tu gloria. Amén. Y vamos a continuar cantándole, hermanos, porque queremos ser portadores de su gloria y también queremos seguir cantándole y adorándole, y queremos cantar de ese amor a otras personas. Queremos seguir extendiendo el evangelio con ese amor. Vamos a cantar todos juntos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz, ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y viviré de tu gran amor, cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas,
preciosa gracia, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos, este es un tiempo de oración. La palabra de Dios nos enseña que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que la voluntad de Dios es esta, que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Por eso es que vamos a orar por estos dos motivos. Primero vamos a orar para que seamos una iglesia que, además de buscar madurar en la fe, anunciemos fielmente el Evangelio de Jesucristo. Como segundo motivo vamos a orar para que Dios sensibilice el corazón de las personas y la gente pueda entender el Evangelio y comprender el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Póngase de acuerdo con su esposo, sus hijos y oremos, hermanos.
Señor, te damos gracias porque nos has llamado a ser tu pueblo y queremos ser agradecidos sirviéndote. Queremos que nos des la valentía y todo lo necesario para poder anunciar tu evangelio, Señor. Y no avergonzarnos, porque es poder tuyo que transforma la vida de las personas. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, una vez más queremos presentar en esta mañana la obra misionera de Camaná. Vamos a ver un video para poder mirar lo que es la obra en nuestra amada iglesia de Camaná. Un cordial saludo, amada iglesia del Señor en Arequipa. Dios les bendiga. Muchos saludos, hermanos de Arequipa, y que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Haciendo simplemente una reseña breve del trabajo y de cómo empieza la obra aquí en Camaná. Como todos sabemos, empieza en el corazón de Dios, moviendo a su pueblo, la iglesia de Arequipa, para venir aquí en el año 2016 y poder compartir evangelizando en diferentes lugares hasta llegar a una casa aquí en La Pampa, en Samuel Pastor, en Camaná, y formar allí el grupo pequeño, el grupo donde está funcionando y alcanzando a diferentes personas, para luego mudarse a su templo en alquiler, obviamente, aquí en la avenida Samuel Pastor 400, La Pampa. Desde ahí, obviamente, compartiendo muchas cosas, testimonios y teniendo cultos cada domingo, manifestándonos con niños, el trabajo con damas, es decir, una realidad constante. Para este tiempo realmente de pandemia hemos podido conectarnos a través del WhatsApp y las visitaciones que hemos tenido. Mi esposa a continuación va a compartir acerca del trabajo con niños y las damas. Bueno, hermanos, sí, actualmente hemos estado trabajando con los niños de manera virtual, comunicándonos con ellos a través del teléfono y por videollamadas, como también ellos son partícipes de lo que es Alianza Kids. Y porque nosotros ya estábamos teniendo contactos con los padres de algunos niños de San Jorge, haciendo grupos de estudio, pero con todo esto de la pandemia se ha quedado paralizado. Pero sigamos orando por ellos. También tenemos mujeres aquí en Camaná con quienes también no hemos perdido el contacto, y seguimos ahí animando a que ellos puedan tomar la decisión de seguir a Cristo, y vuestras oraciones, hermanos, para todo ello. La mies es mucha, necesitamos mucha perseverancia, mucha paciencia, y también vuestras oraciones. Actualmente estamos con unas 6 personas que estamos monitoreándolas aquí, y que obviamente lo hacemos a través de la red. Hemos tenido, como ustedes también deben saber, 7 hermanos que se han bautizado en estos 2 años. Ha sido un tiempo muy especial que Dios nos ha permitido. Sigamos orando. Las proyecciones que tenemos para este año es seguir con el trabajo virtual, seguir con las visitaciones, pero también Dios quiera que podamos realmente abrirnos en otro espacio como es la radio, que obviamente ya hemos tenido la cercanía, pero todavía no se ha dado. Que el Señor permita realmente. Así que desde aquí de Camaná, un abrazo para todos ustedes, y que el Señor siga bendiciendo grandemente la obra aquí en Camaná, sus oraciones y siempre su apoyo. Dios les bendiga. Bien, hemos visto a través de este video lo que se ha hecho y se ha realizado en estos últimos 4 años. Damos gracias a Dios por ello. Actualmente el pastor encargado es el pastor Luis Llanos con su esposa Karina. Quiero presentar en breves momentos al pastor Luis Llanos, que va a tener la exposición a la palabra de Dios, pero permítame simplemente mencionar, ¿no?, lo que el pastor ha venido haciendo. El pastor Luis Llanos es nacido en la ciudad de Trujillo, estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, docencia de profesión, casado con Karina Torres desde el 2009, tienen 2 hijos, José David y Matías Itiel. También fue formado en la Alianza Cristiana Misionera en Trujillo, en la sede del Arco. Sirvió como maestro de escuela dominical en la Academia Bíblica y después fue egresado del Seminario Bíblico Alianza del Norte. Posteriormente trabajó en el equipo pastoral de Trujillo y después fue destacado como pastor encargado a la iglesia de Tayabamba desde 2005-2007, iglesia de Yungay, que apoyó la iglesia de Dios 2008-2009. Después estuvo en la ciudad del Cusco apoyando a la iglesia evangélica peruana desde el 2009 hasta el 2012,
y en Abancay, en la Alianza Cristiana Misionera, como pastor encargado, obra misión, de 2012 a 2017. Y actualmente también está apoyando ya desde a partir de 2018 en adelante en la Iglesia Cristiana Misionera de Camaná. Quiero presentar al pastor Luis Llanos, que tiene la exposición de la palabra del Señor. Adelante, pastor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más compartiendo con ustedes un nuevo mensaje, una nueva serie que vamos a ir tocando en este mes, que es acerca de misiones. Y su servidor, el Señor le permite poder iniciar y compartir con ustedes. Obviamente también un cordial saludo desde aquí de Camaná. Gracias por sus oraciones, por su apoyo, y siempre oren por la familia Llanos que estamos compartiendo aquí. Bien, amados, es importante entonces mirar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en este tiempo para compartir juntos. Para ello quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 5, desde el verso 1 al verso 3, que dice así la palabra del Señor. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El tema en esta mañana es barcas vacías, gente vacía. Uno de los propósitos fundamentales, queridos, para hacer misiones es obedecer el mandato bíblico de la Gran Comisión, el cual lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, los versículos 19 y 20. En otras palabras, es de vital importancia, querido, el hacer misiones y compartir acerca de las mismas. Hacemos cultos y celebraciones misioneras con el propósito en dos realidades. En primer lugar, de informar acerca de las obras misioneras que existen, cómo van, tanto fuera del país como dentro. Y eso es importantísimo que nosotros podamos conocer. Pero también en segundo lugar, es el hecho de asumir nuestro compromiso como iglesia, de seguir orando, de seguir aportando, de seguir visitando. Y sobre todo, queridos, de seguir abriendo más obras. Y eso es importante que nosotros podamos entender en este tiempo. Por eso que en esta mañana queremos a lo menos ver 3 puntos importantes acerca de las misiones y por qué seguir compartiendo y por qué seguir evangelizando también. Así que en primer lugar queremos hablar acerca de la tarea de evangelización que no ha terminado. Y lo podemos ver en el ejemplo de Jesús, queridos. Si podemos mirar este mismo libro de Lucas, el capítulo 4, versículos 43 y 44, vamos a mirar algo muy importante. Y obviamente siguiendo hasta el capítulo 5, el versículo 1, en la primera parte, dice así la palabra de Dios. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aconteciendo que estando Jesús junto al lago de Genezaret, cerca al mar de Galilea o simplemente el mar de Galilea, tenemos que mirar aquí algo muy importante, queridos. ¿Y sabe qué cosa es? Es el hecho de que siempre el misionero por excelencia, siempre el evangelizador por excelencia va a ser el Señor Jesucristo. Y eso tenemos que entenderlo. Él nos muestra realmente en estos versículos que no solamente era el hecho de poder quedarse en un pueblo, en una región, en una ciudad, para predicar, para compartir las buenas nuevas del reino, sino que simplemente tenía que salir a otros lugares. Y eso lo muestra aquí en estos versos que acabamos de leer. Por eso dice el versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. ¿Y sabe por qué, querido? Porque el Señor quería llegar a diferentes lugares con la palabra de Dios. Y eso es una responsabilidad que también nosotros tenemos que hacer en todo momento, bajo cualquier circunstancia.
Y eso es una responsabilidad muy, pero muy clara en nuestra vida. Así que, queridos, tenemos que ver esa realidad. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra realmente que tenemos que seguir predicando, que tenemos que seguir hablando de Dios. Alguien dijo, y muy acertadamente hace mucho tiempo, dijo lo siguiente: si alguien no comparte del Evangelio, tendríamos que dudar acerca de su salvación. ¿Y por qué decía este predicador lo siguiente? Porque una persona que ha entendido la gracia y la misericordia de Dios que un día le alcanzó a su vida, pues no se queda quieta, por el contrario, sigue compartiendo con otras personas. Testifica del amor de Dios, comparte las buenas nuevas de salvación. Y eso es nuestro desafío, queridos, que tenemos, de poder compartir con otras personas. Ahora mucho mayor, por el hecho de que no nos podemos todavía reunir, aun cuando ya se están estableciendo protocolos de seguridad para volvernos a reunir próximamente. Pero todos sabemos que no es como antes. Simplemente el aforo es un 30%, en algunos casos hasta menos. Pero tendríamos que evaluar esa realidad desde todo punto de vista y poder seguir mostrándonos la realidad de poder compartir y sobre todo alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor que todavía no conocen del Señor. Entonces, eso es importante. ¿Y sabe por qué? Porque hay una gran necesidad. Y la necesidad que muchas personas tienen en el día de hoy es de poder escuchar la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 1 en la última parte. Dice, y el gentío se agolpaba sobre el Señor para oír la palabra de Dios. Es importante entender una gran verdad aquí también. Tan grande multitud reunida que estando el Señor enseñándoles, nos podemos percatar que la gente lo aprisionaba y él no podía libremente estar predicando a tremenda multitud. Muchos eruditos y estudiosos dicen que era una gran multitud. Y cuando se habla de una gran multitud, muchos tal vez exageran, pero se está hablando más o menos de unas 5.000 personas. Y eso es importante que podamos entender en este tiempo. ¿Sabe? Porque la popularidad de nuestro Señor había aumentado, obviamente porque Él era maestro, Él enseñaba la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos comprender en este tiempo. Por eso, en estas realidades, en estos tiempos realmente muy especiales y muy circunstanciales, que vemos tantas cosas que vienen aconteciendo y que ya está sucediendo en el mundo, en la sociedad, como iglesia tenemos que estar preparados. Por eso la importancia de la predicación, por eso la importancia de la enseñanza, queridos. Y eso tenemos que evaluarla. Su servidor viene enseñando la palabra de Dios por muchos años. En este tiempo que Dios me permite ser misionero aquí en Camaná, porque a mí el Señor me ha dado la bendición de poder ser un consolidador, poder compartir con la gente, estar ayudándoles en su fe, animándoles a muchas personas. Esa es una tremenda bendición que su servidor tiene y gracias a Dios por haberme dado esa realidad. Pero tenemos que seguir evangelizando, pero tenemos que seguir compartiendo con muchas personas acerca del reino del Señor. En segundo lugar, lo que podemos ver es la barca, un medio usado por el Señor. Miren lo que dice el versículo 2, la primera parte dice, y vio 2 barcas vacías que estaban cerca de la orilla del lago. Es importante que entendamos esa realidad, queridos. No había algo rígido para el tiempo de Jesús en el cual el Señor utilizase simplemente y decir, la palabra de Dios se predica en el púlpito y solamente en el púlpito. No, queridos. Hay que recordar que en el tiempo de Jesús el Señor se movía por diferentes lugares y a veces podía utilizar un púlpito, obviamente, cuando estaba en una sinagoga, pero a veces lo hacía en el templo también y en otros lugares, queridos, tenemos que entender que Él compartía en casas, en el desierto, pero en cementerio, pero también en este tiempo, en esta realidad podemos mirar
que él toma una barca para poder compartir a toda esa multitud que estaba queriendo escuchar de la palabra de Dios. Y él toma la barca y se va un poquito alejado de la orilla para poder ver a toda esa multitud y poder compartirles acerca del reino. Y eso es interesante. En este tiempo no usamos una barca, utilizamos las redes sociales y las utilizamos obviamente porque Dios ha permitido toda esta realidad, aunque claro, muchos también la usan de manera indebida, pero nosotros la utilizamos para predicar, para compartir las buenas nuevas de salvación. Y eso es algo que tenemos que entender en este tiempo. En segundo lugar, ¿por qué? ¿Sabe por qué Dios ve aquellas, o el Señor Jesucristo ve aquellas barcas vacías? Porque algo particular que había acontecido. El versículo 2, la parte B, nos muestra que había pescadores que habían dejado sus barcas para ir y lavar sus redes. Es decir, las barcas estaban vacías, pero sus redes estaban siendo remojadas, lavadas, porque habían en la madrugada salido a pescar y no habían pescado nada, nos muestra el texto bíblico. Sin embargo, ellos estaban presurosos a poder enjuagar sus redes y poder tenerlas listas para el día siguiente e ir otra vez de faena. Y es importante también, queridos, entender esta realidad, porque lo que podemos mirar aquí es a muchas personas haciendo su oficio. Pero el oficio que tenían estos hombres, obviamente eran pescadores, ellos no habían dado por sentado, simplemente que todo esto tenía un propósito y Dios se lo va a mostrar en un momento. Claro que muchos de nosotros podemos decir, ¿cómo es eso? ¿Sabe? En el día de hoy hay muchas personas que están metidas en sus propios quehaceres, preocupados por sus diferentes cosas que tienen que hacer. Si no les fue bien, bueno, se están ocupando en otras cosas. Pero ¿sabe? Dios, cuando nos muestra este pasaje, este versículo 2, nos muestra categóricamente que el hecho de que tú no hayas podido alcanzar algo que estabas queriendo que acontezca o que suceda, no se dio, no significa que tú simplemente estés viendo y proyectándote para el día de mañana, cuando el día de hoy todavía no ha terminado. ¿Eso qué significa? Que muchas cosas todavía tenemos que hacer en este día para preocuparnos por el día siguiente. ¿No has meditado o no hemos meditado realmente en el pasaje que dice el Señor que cada día trae su propio afán, su propio mal? Pero preocupémonos por el día que todavía no ha terminado. En ese día muchas cosas podemos estar haciendo, queridos, pero a veces también estamos ocupados en nuestros propios obligaciones, quehaceres, que a veces Dios no es tan real en nosotros, pero hay cosas que a veces ocurren en nuestra vida que Dios las permite para sacarnos realmente de la realidad, de ese letargo, a veces de ese sueño en el cual muchos podemos estar viviendo. Y tenemos que tener cuidado, queridos. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos muestra realmente que tu oficio, que el mío, que la profesión que tú y yo podamos tener, que las capacidades y talentos que tú y yo podamos tener, que los dones que tú y yo podamos tener, siempre deben ser usados para glorificarle a Él. Miren esta figura, el Señor usa la barca. Y es interesante porque usa la barca ¿de quién? De Pedro, de Simón. Por eso, en tercer lugar, podemos decir una barca especial para un uso especial. El Señor usa aquí la barca de Pedro. Miren lo que dice el versículo 3, la parte A. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque aquí se muestra que el Señor usa la barca de Pedro, usa la barca de Simón. Hay que reconocer o hay que decir que el nombre nativo y original de Pedro era Simón, y más tarde el Señor le cambia de Simón a Pedro. Ahora, la petición dirigida a él va por el hecho de lo que el Señor le va a mostrar a Pedro.
Ya le había mostrado a través de su suegra cuando hubo una sanidad, y en otras ocasiones también él habiendo compartido. Otros pasajes nos van a mostrar que el Señor ya había llamado a Pedro. Pero acá algo interesante, queridos, que vamos a mirar. Juan 1:42 nos muestra esa realidad, que ya había un contacto, que ya había habido un contacto con Pedro. También nos muestra el libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 16 al 18. Y, como dije, el texto que nos muestra la sanidad a la suegra de este pescador, es decir, de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Muy importante realmente lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí. En otro sentido, no es primera vez que el Señor se topa con Pedro. Algunos lo pintan de esa figura, pero no es lo que la Biblia muestra. Entonces, es importante, queridos, que entendamos bien. Es a mucha consideración saber esta realidad. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la realidad de Pedro entonces en este sentido? ¿Sabe cuál es? Que el Señor le dice a este pescador que no había pescado: yo te voy a hacer pescador de hombres. Más adelante, en los versículos que continúan de este capítulo 5, vamos a ver esa realidad. Pero detengámonos un poco por la realidad de la predicación. Versículo 3, la última parte nos dice: luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Es importante, queridos, entender que la enseñanza del Señor era la predicación del reino. Pero Dios usa la barca de Pedro y se va con Pedro. Y Pedro estaba al pendiente de lo que el Señor estaba diciendo, compartiendo del reino del Señor. Y obviamente más adelante Pedro se va a sentir tan pero tan impactado que las palabras que Pedro utilizaría son palabras que hasta el día de hoy muchos podemos decir cuando nos sentimos indignos del Señor: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y eso es algo muy importante que entendamos, queridos. Creo significativamente al observar que nuestro Señor, al estar enseñando y sentándose desde la barca a la gran multitud, tenemos que entender que muchas veces el Señor proclamaba y en otras ocasiones también enseñaba. En la actualidad, ambas acciones son importantes en la vida de la iglesia. Pero también, queridos, tenemos que entender que nosotros en este tiempo nos hemos vuelto pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, testificando, porque ya no solamente estamos a través de las redes, sino de nuestros grupos pequeños cuando nos reunimos y podemos compartir aquí, podemos compartir allá. Hay diferentes necesidades. No importa la situación que haya acontecido o que estemos viviendo, lo importante es a dónde el Señor nos está desafiando como creyentes. Esa es una particularidad muy importante que todo creyente tiene, de poder saber que Dios lo ha llamado, que Dios va a utilizar su profesión, que Dios va a utilizar todo absolutamente para lo cual Dios lo ha preparado. Y eso es importante, que su deber, que su mandato, que su premisa, que mi premisa es de poder compartir las buenas nuevas de salvación, hablar acerca del reino. Es importante. ¿Y sabe por qué, querido? Porque estamos viviendo en un tiempo donde simplemente encontramos a gente con una doble moral, encontramos a gente que está viviendo terriblemente y que muchos de los conceptos e ideas y filosofías ya están metiéndose en la iglesia o ya se metieron. El humanismo, por ejemplo, y otras realidades más que uno tiene que entender que ya está presente y que como iglesia y que como creyentes tenemos que estar preparados en la enseñanza bíblica para corregir, para poder enseñar correctamente y traer abajo toda herejía, toda enseñanza contraria a lo que la palabra de Dios viene diciendo. Por eso, queridos, es simplemente entender que
al haber barcas vacías, también hay gente vacía. ¿Y por qué? Una vez más. ¿Sabe por qué, querido? Porque a usted y a mí lo que nos debe conllevar simplemente en este tiempo es que nosotros podemos alcanzar a personas que no creen en el Señor, a personas que están con una estirpe religiosa en su vida, pero no de relación, pero no de comunión con Dios. Y tenemos que compartir el mensaje de Dios abiertamente, completamente. Soñemos, planeemos, queridos, seamos agresivos, seamos intencionales en nuestras predicaciones. Compartamos con la gente que no conoce del Señor. Y en este tiempo también desafiémonos a seguir orando, a pedir que el Señor se siga manifestando. Gracias en esta oportunidad. Que Dios nos siga bendiciendo. Permítame unas palabras de oración para terminar. Señor amado, Padre bueno, gracias Dios por la oportunidad. Te alabamos, te exaltamos. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos tu guía. Y que tú puedas, Señor, hablar a nuestro corazón día a día. Y nos des la oportunidad, Señor, de ministrar a otros, de poder alcanzar a otras personas. Y que tu palabra y tu presencia, Señor, nos siga enseñando para poder seguir testificando de tu gracia y de tu compasión. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que aquella gente que se pueda sentir vacía, que se pueda sentir, Señor, triste y desconsolada en este tiempo porque ha tenido diferentes situaciones en su vida, pueda sentirse animada, entendiendo, Dios, que tú has venido para fortalecer su corazón y su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos presentar esta alabanza, Señor, como una oración de entrega a ti, Padre Santo, porque queremos que nos sigas moldeando, Señor, porque no queremos que nuestra boca calle, sino que queremos seguir expandiendo, Señor. Úsanos, heme aquí. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni
días, amados hermanos y amigos. Estos son los anuncios de nuestra amada iglesia. Tenemos ayuno y oración. Atentos, iglesia. Hoy, 8 de noviembre, a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde. Estemos con un corazón dispuesto para este hermoso tiempo con nuestro Señor. Y seguimos con nuestra campaña misionera, Pasión, expandiendo el mensaje de Dios con urgencia. El próximo domingo 15 tocaremos el tema Echando las redes en aguas profundas. Recuerden, ya empezamos el 8 y culminaremos el 29 de noviembre. Y no te pierdas Zona Kids. Esto es para niños y niñas de 7 a 11 años, todos los sábados a partir de las 3:30 de la tarde. Esta es una reunión especial para nuestros niños, así que papitos, conecta a tus hijos para este tiempo. También tenemos Alianza Kids, todos los domingos después de nuestro culto de adoración a las 11:30 de la mañana. Las familias necesitadas de la iglesia de Canteras y Copacabana agradecen su apoyo económico y en víveres. Te seguimos animando a que puedas colaborar y seguir ayudando con estas familias. Contáctate al número 919-023-944 o al número 95-988-1460. Dios bendiga tu corazón generoso. Y seguimos con nuestra jornada de oración en vivo, vía plataforma Zoom y Facebook. Este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y en la tarde, a partir de las 4 hasta las 7 de la noche. Y seguidamente después tenemos culto de oración, con el tema Las pruebas en la vida de Jesús. Recuerden, todos los miércoles a partir de las 7 p.m. nuestro culto de oración. Y estos fueron los anuncios de nuestra amada iglesia. Dios los bendiga. Tú y yo, hermano, somos llamados a seguir trabajando en la obra del Señor. Y con esta canción hay que animarnos para seguir perseverando, para seguir extendiendo el reino de los cielos. Amén. Llegado, la mies está madura.
tener un tiempo muy especial juntos adorando a nuestro Dios y tomando también el desafío de la palabra de Dios en este tiempo de poder extender la palabra del Señor a través de la obra misionera. La palabra del Señor va a decir a su pueblo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.